Muy buenas tardes a todas y a todos. Acérquense. Vamos a iniciar una mesa de diálogo interesantísima. Así es que nos arrancamos. Yo tengo... Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo que hemos titulado Los retos de la elección 2024. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para competir de a de veras con el sonido de esta grandiosa feria. Es un gran gusto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco tener esta tarde a tan espléndida mesa de diálogo para reflexionar, para sostener una conversación experta y abierta sobre los retos que enfrenta la elección más grande y quizá también la más compleja que se haya organizado en la historia de nuestro país. Quiero agradecer para ello, antes que nada, la generosidad y el interés por participar en esta conversación y saludar con mucho gusto y también con mucha admiración a Alexandra Zapata, a Camilo Saavedra, Arturo Sánchez y a Reyes Rodríguez Mondragón, 4 personas que conocen bien la materia electoral, pero que además entienden la dimensión del reto político y social que enfrentamos en este trayecto fundamental de la vida democrática, que es el proceso de acceso al poder político nacional y subnacional a través de elecciones auténticas, libres, legales y competidas, como el sonido de esta tarde. Estamos ya en plenas precampañas federales y locales, en que se renovarán más de 20,000 cargos de elección popular en todo el país y a todo nivel. Estarán en contienda, estarán en juego la presidencia de la República, las 128 senadurías y las 500 diputaciones del Congreso de la Unión, además 9 gubernaturas, incluidas la de la capital y desde luego también Jalisco. En Jalisco tenemos elecciones completas, se juega todo en el estado, pero además habrá elecciones concurrentes en 30 estados para elegir congresos locales y además cerca de 2,000 ayuntamientos serán también renovados. Jalisco, decía yo, es una de las entidades con elección completa. Aquí renovamos todo, se trata de 1,520 cargos de elección popular locales solamente en Jalisco, son 164 elecciones solamente en Jalisco, la de la gubernatura, las 38 elecciones de diputaciones locales y los 125 gobiernos municipales, y en estas elecciones podrán votar más de 6.5 millones de jaliscienses desde Jalisco y también desde el extranjero. Decenas de miles de candidatas y candidatos estarán en contienda a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, promoviendo sus proyectos políticos, compitiendo para ganarse la simpatía popular de casi 98 millones de mexicanas y mexicanos que podrán votar el próximo 2 de junio dentro y fuera del territorio nacional para elegir a sus gobernantes y representantes y con ello decidir el futuro político de nuestro país y de sus estados. Pero más allá de partidos y representantes, de militantes y candidaturas que buscan el voto popular, la organización misma de las elecciones mexicanas involucra a decenas de miles de mujeres y hombres. Es lo que nosotros llamamos la gran convocatoria ciudadana. Consejeras y consejeros electorales, generales, distritales, municipales, el funcionariado público electoral experto, las personas capacitadoras y supervisoras electorales, las y los observadores y muy particularmente las funcionarias y los funcionarios de casilla que recibirán y contarán los votos de sus vecinas y vecinos el día de la elección. Miles que capacitan, que supervisan, vigilan y participan activamente en la organización de estos comicios. Y bueno, el entusiasmo que nos inspira esta amplia convocatoria cívica
Contrasta nuevamente con la competencia del sonido, pero además contrasta con el contexto en que se desarrolla esta amplia y dura contienda política. La polarización de la opinión pública, el fenómeno de la desinformación y la proliferación de noticias falsas, el menosprecio público a la verdad, la inseguridad que se vive en algunas regiones del país, la renuencia de algunos actores políticos a los modos y procesos propios de la democracia, la desconfianza también en las instituciones del Estado y un extendido desencanto y desapego con la democracia son solo algunos de los retos que enfrentamos en esta elección. En algunas entidades, como es el caso de Jalisco, este descontento, este desapego ha generado también una disminución en la participación electoral. En las pasadas elecciones de 2021, Jalisco reportó la más baja participación electoral que ha tenido en su historia. Solo 48% de las personas que tenían derecho a votar acudieron a las urnas y eso significa que los gobiernos municipales que hoy tenemos, al igual que el Congreso local, fue elegido por menos de la mitad de la gente que podía hacerlo. ¿Cómo llamar a participar a la ciudadanía en este contexto? ¿Cómo invitar a la gente a involucrarse en una actividad pues que desprecia la política y en cuyo futuro y práctica no cree? ¿Cómo convocar a una sociedad que no reconoce los beneficios pues de una democracia que de alguna manera pues le ha quedado mal, ¿no? Que dista mucho de haber producido los dividendos prometidos, una democracia que digo yo pues se le ha exigido demasiado quizá? ¿Cómo recuperar, cómo anclar la verdad como piso y techo del debate público? ¿Cómo rescatar la vida y práctica política como esa posibilidad de entendimiento humano, de convivencia pacífica entre semejantes, entre libres e iguales? Estas son las preocupaciones que enmarcan el programa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la FIL, como podemos ver muy gráficamente. Se materializa, buscamos materializar este esfuerzo por reivindicar esta actividad humana fundamental, civilizatoria, de la que depende nuestra vida en sociedad, la política. Y bueno, sabemos que cada proceso electoral plantea retos distintos para las autoridades electorales y para la sociedad en general, y los hay de todo tipo. Están los retos normativos, no se nos olvida el plan B, tampoco se nos olvida el plan A. Vaya, nuestro código electoral fue apenas confirmado por la Corte la semana pasada y ya estamos en precampañas en el Estado, pero también enfrentamos desafíos de otro tipo, de otra naturaleza, desafíos técnicos, logísticos, operativos para recorrer el territorio y ofrecer todas las garantías de certeza que dotan de confianza los resultados electorales. Pero también están los retos que tienen que ver, digamos, con las condiciones o el contexto en que se desarrolla la competencia política. En fin, los retos son múltiples, son complejos, son de diverso tipo, y quién mejor para comprender, para vislumbrar y para compartir en esta espléndida mesa estos retos que este extraordinario panel. Así es que sin más daré la palabra al doctor Camilo Saavedra, quien además de ser un buen amigo y viejo colaborador con quien tuve el honor de coincidir en nuestro paso por el INE, él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene un doctorado en Gobierno por la London School of Economics and Political Science. Fue asesor de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, asesor de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como subdirector de área de la Dirección General de Desarrollo Interinstitucional de la propia Corte. Es escritor y colaborador en distintas revistas, libros, publicaciones y estudios especializados sobre instituciones y procesos judiciales, estudios constitucionales e instituciones y procesos electorales,
Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde donde se ha dedicado pues a estudiar, analizar la vida política de nuestro país, dicho de una manera muy concreta y breve. Es un experto en asuntos electorales, además de una mente brillante. Mi querido Camilo, gracias por estar aquí y tienes el uso de la voz. Súper, muchas gracias. ¿Me escuchan? Yo estoy muy contento de estar aquí porque es la primera vez que vengo a la FIL. Todo me ha encantado salvo la intensidad del aire acondicionado, y ahora me emociona más que me siento como que estamos en un sonido, una competencia de sonideros. Aquí vénganse con el sonidero de los electoralistas a escucharnos. Muchas gracias, Paula, por invitarme, gracias al instituto, gracias a la Dirección de Participación Ciudadana y Educación Cívica, a quienes me acompañan en la mesa, a Alexandra, a Arturo Sánchez y al magistrado, y obviamente a las personas asistentes por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y pues de hacer esta cosa que es para lo que estamos aquí, tratar de propiciar el diálogo y que la política triunfe, como decía Paula. Yo voy a hablar más o menos telegráficamente, porque cuando me invitaron a hablar sobre los retos del proceso electoral, quise decir muchas cosas en lugar de concentrarme en pocas. Y creo que quise hacer esto porque si estuviéramos hace 10 años, o hace 9 años, o hace 8 años, pues les diría que los retos del proceso electoral es fiscalizar muchas campañas, etcétera, pero creo que los retos del proceso dependen en gran medida del contexto, y por eso voy a tomar unos minutos para hablar sobre el contexto político, y después hablaré sobre 8 retos específicos que creo que tenemos frente a nosotros. Decía yo del contexto. Creo que la generación mía, yo tengo 45 años, se formó en esto que podríamos denominar el régimen de la transición. Las elecciones, que se contaran bien los votos, el cambio político por la vía electoral tenía muchísimo sentido, y eso aprendimos. Quizá eso ya no sea el mismo régimen en el que estamos en este momento. Creo que es un régimen donde las elecciones siguen siendo muy importantes, donde se apuesta por la democracia directa, pero donde aparentemente las autoridades electorales y las judiciales, dicho sea de paso, parece que son menos importantes, o por lo menos menos importantes para la coalición en el gobierno. Entonces, dicho esto, yo quisiera decir unas cositas más para de ahí decir cuáles creo que son los retos. Estamos en un contexto inusitado de concentración política. Después de 21 años de gobiernos sin mayoría, tenemos un gobierno con mayoría desde 2018. Tenemos un gobierno de esa misma coalición en 23 entidades federativas y en aproximadamente el 30% de los municipios. Tenemos un contexto de una violencia extrema. Tenemos alrededor de 421,000 homicidios de 2007. El 33% de esos homicidios, 142,000, son de los últimos 4 años. Tenemos, sin embargo, otros cambios que creo que merecen la pena. La participación subrayar la participación de las mujeres, una modesta reducción de la pobreza, una austeridad que a veces creo que está bien y en otras veces parece que tiene un sello neoliberal. Tenemos una militarización que no solo tiene que ver con la seguridad pública, sino con, por ejemplo, la distribución de medicinas o el aeropuerto. No sé, el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando venía para acá, dicen los basureros Secretaría de Marina, y eso llama muchísimo la atención para pensar en dónde estamos. Entonces, dicho esto, yo creo que los retos que tenemos, los 8 retos en los que yo quiero concentrarme, tienen que ver con, 1, hacer más con menos recursos. El presupuesto del INE hoy en día es 0,1 punto por ciento mayor al de 2018. Si quitamos las prerrogativas, esto es incluyendo prerrogativas, si quitamos las prerrogativas quiere decir que es bastante menor al de 2018. El Tribunal Electoral, la última vez que vi al magistrado, justamente hablaba sobre el tema del presupuesto y estábamos en esos días finales de negociación. Según las estimaciones que revisé, es alrededor de 2/3 partes el que tuvo el tribunal en 2018. Y los OPLE, como el instituto, quizás no sea el nombre más perdón, quizás no sea el nombre que más le guste a los colegas, digamos, de las entidades, tienen una reducción en promedio en 2023 tuvieron una reducción promedio del presupuesto solicitado de 18%. Y si quitamos el financiamiento a partidos es de 30%, es decir, tenemos que hacer más. Ya, digamos, es obvio decir, vamos a la elección más grande de la historia, siempre que siga la población creciendo será la más grande de la historia, pero hay que hacer más con menos. 2, operar con autoridades para evitar, la teoría diría, muchas. El Tribunal Electoral tiene hoy 2 personas menos, 2 magistraturas menos, y lo mismo ocurre con buena parte con todas las salas regionales.
Los tribunales locales, por ejemplo el de Jalisco o el de Tabasco, están funcionando con una sola magistratura. Y esto no quiere decir que no tenga efectos, tiene efectos, y es obvio decirlo, en la capacidad de operación, pero también en la correlación de fuerzas al interior de los órganos. Y esto es una cuestión muy importante porque de eso depende muchas cosas, incluyendo la calificación de la elección presidencial. Tercer reto, celebrar elecciones en un escenario de violencia e inseguridad. Tenemos violencias de todo tipo. Tuvimos recientemente una nulidad de elección por violencia de género, el famoso caso de Iliatenco, de Guerrero, pero además aquí en este estado está el caso de Gilotlán de los Dolores, donde se anularon las elecciones, y este solo es un escenario que nos queda cerca geográficamente en Jalisco, pero esto se replica en el país. La violencia no es homogénea, pero está presente en todo el país. 4. Creo que tenemos un reto de promover la participación, particularmente de personas jóvenes. Creo que hay que aprender de Argentina, pero no solamente de Argentina, sino de la elección de 2018. Las personas, la población, el grupo de población que menos participó en la elección de 2018 fue el de 19 a 34 años. Y si vemos, además, los datos de la ENCUSI, de la encuesta sobre cultura cívica de 2020, las personas jóvenes son también quienes menos valoran la democracia. Es decir, este proceso de desafección es generalizado, pero afecta más a las personas jóvenes. 5. Asegurar que los votos se reflejen en los resultados y en la integración de los órganos electorales, de los órganos de representación política. No hay mucho que decir, sabemos todas y todos las personas presentes de lo que ocurrió en 2018 con la forma en la que se evadieron los límites a la sobrerepresentación. El INE emitió en su momento un acuerdo, digamos, para que los votos se tradujeran de la manera más fiel posible, pero estas prácticas que no iniciaron con Morena y con el PT, pero que las llevaron a niveles, digamos, extremos, pues están obviamente a la vuelta de la esquina. 6. Creo que, como siempre, bueno, como cada vez más, hay que mitigar el impacto de la información falsa y de la polarización. Creo que el INE ha hecho mucho, el IFE desde su momento, en los monitoreos de noticias, en monitorear las encuestas, digamos, el modelo de comunicación política, pero parece que esto no alcanza y tenemos distintos ejercicios que parece que hay que replicar y fortalecer, como los de verificación de contenidos, ¿no? Verificado, chequeado, que le llaman en Argentina, etcétera. 7. Fiscalizar en un contexto de concentración política y simulación. Estamos viendo lo que ocurre recientemente con las precampañas, pero además a eso se suma el tema de los incumbents, ¿no? de las personas que están en los cargos y que además tienen ahora la posibilidad de reelegirse en muchos lugares y que están ocupando cargos en un contexto donde las transferencias desde el Estado son mucho más grandes que antes y donde parece que las prácticas políticas no se han modificado, no obstante que tenemos este nuevo contexto político. Ya acabó. 8. Fortalecer confianza institucional y legitimación social. El 60% de las personas confían en el INE, no encontré datos sobre los institutos locales, y yo creo que esto es una buena noticia si lo vemos comparativamente con otras instituciones, pero esto hay que fortalecerlo y creo que es más aún el reto para los tribunales, incluido el Tribunal Electoral, y creo que hay proyectos que nos dan de alguna manera buenas perspectivas, como sobre todo los de justicia abierta que se están promoviendo desde el tribunal, para tratar de justamente contribuir a esta legitimación social. Yo quisiera concluir ya, 30 segundos. ¿Cuáles son las razones que tengo si dije todo esto para ver el vaso medio lleno? Y como una persona que fue burócrata y en el Poder Judicial y en el mundo electoral, yo creo que las elecciones efectivamente son muy importantes. Personas como el exconsejero Arturo Sánchez, como el magistrado, obviamente como Paula, pero creo que lo que me hace confiar no es que solo existan estas cabezas, sino que existe una burocracia especializada que se encarga de esto. Una burocracia que, aunque se ha achicado, sigue siendo una burocracia especializada y que es básicamente fruto de las capacidades que el Estado construyó a lo largo de 30 años. Parece que, no obstante que todos estos retos nos salgan bien, si sale la elección perfecta, aún así vamos a tener el fantasma del plan C o del plan Z. Y yo creo que ese es el reto mayúsculo de lo que va a venir, y ahí sí creo que eso trasciende las autoridades electorales y nos tocará a la sociedad y a las personas que estamos interesadas en esto hacernos cargo. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Camilo, por tan puntual y esquemática exposición, que además
casi con temor a equivocarme, prácticamente da respuesta a todos los planteamientos que hicimos originalmente, pero además que son pues las preocupaciones de la gran o quizá disminuida ahora comunidad electoral, pero firme y presente. No retomaré ahora los 8 puntos que ha expuesto Camilo para darle la palabra a nuestro siguiente panelista, que será el académico y ex consejero electoral Arturo Sánchez. Él tiene, como sabemos, ya una larga trayectoria en la vida electoral institucional de nuestro país, destacadamente por su paso por el Instituto Federal Electoral y por también el INE, en momentos, digo yo, muy cruciales de nuestra breve historia democrática. Primero, desde 2003 a 2010 en el IFE, ahí pues participó en la organización de 3 elecciones federales y además en la instrumentación de una complejísima reforma electoral que fue la que transformó el modelo de comunicación política en nuestro país, pero además después integrando el primer Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde también se enfrentó al gran reto como parte de ese colegiado de instrumentar pues una reforma de grandísimo calado que fue la de 2014, que convirtió a nuestro sistema en un sistema nacional de elecciones, de manera que bueno, la experiencia, la gran trayectoria que tiene Arturo Sánchez es desde luego pues indudable, incuestionable. Así es que diré solamente un par de referencias más. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Ha sido docente e investigador en varias instituciones educativas del país, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la propia UNAM, la UAM, el Colegio de México, y actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sin más, vamos a darle ahora la palabra a Arturo Sánchez. Adelante. Muchas gracias, Paula, qué gusto estar aquí y gracias a ti y al instituto por la invitación. A ver, yo parto de una premisa. Las elecciones del año que entra van a ser diferentes a cualquier elección que haya organizado el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal Electoral en su momento. Van a ser diferentes y están envueltas en un marco de gran incertidumbre, que se ha ido resolviendo muy poco a poco, pero que sí genera una situación no la más deseable ni conveniente para una elección. Me da mucho gusto que Camilo haya hablado del vaso medio lleno. Yo voy a acabar con esa conclusión. Sin embargo, quiero ver la parte más complicada de lo que estamos viviendo el día de hoy. Nunca antes la autoridad electoral, como Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habían vivido desde el gobierno un acoso tan continuo a su estructura, a su presupuesto, a su desempeño, cuestionándosele una tras otra una gran cantidad de decisiones que simple y sencillamente estaban apegadas a la ley. Son 5 años de acoso continuo que sí generan un efecto, y el efecto tiene que ver con 2 cosas. Primero, con la credibilidad general de la sociedad en las instituciones, y segundo, al interior de las propias instituciones, la necesidad permanente de mantener viva la flama, la mística, el empuje que deben tener todos los funcionarios electorales que la componen. Lamentablemente ese acoso baja también a las instituciones electorales locales. Nunca habíamos vivido esto, siempre se había vivido con una imagen muy fuerte y poderosa de las autoridades electorales. Hoy tenemos un contexto distinto. Segundo, ya lo dijo Camilo, no voy a abundar mucho. Ha habido un periodo permanente de recortes presupuestales. No es nada más los 5,000 millones de pesos que se le recortan al INE en esta ocasión, sino desde
Hace 5 años ha habido uno tras otro recortes, sin orden alguno, sin una proyección de hacia dónde debiera ir la institución. Y esto genera, evidentemente, una problemática de planeación y de reorganización institucional que no habíamos tenido que realizar anteriormente. Tercero, también lo dijo Camilo, pero déjenme ponerlo de otra manera, el contexto de desinformación. No repito lo que Camilo dijo, estoy totalmente de acuerdo, pero hay dos elementos que me preocupan ahorita y que vienen desde el discurso gubernamental. Número uno, esta elección ya se resolvió, este arroz ya se coció. Es la construcción de la narrativa de que ya sabemos quién va a ganar, ¿sí? Y esa es una muy mala señal para la ciudadanía que quiere participar, que está entusiasmada, que quiere conocer a sus candidatos, pero no, aparentemente esto ya está resuelto. Ya se habla desde la tribuna presidencial de la próxima presidenta y le pone su nombre. Esto no le conviene a la democracia. No habíamos vivido un escenario de ese tipo antes. Y en segundo lugar, la construcción de la narrativa del fraude. Si esto no ocurre, es porque va a haber fraude. Entonces, los dos elementos desinformativos no le hacen bien a nuestra democracia y en ese sentido es un contexto distinto a lo que habíamos vivido antes. En consecuencia, vivimos un esquema de polarización electoral que no le hace bien para nada a nuestra democracia. Piensen ustedes lo que acaba de mencionar Paula, ¿sí? Apenas hace unos días sabemos con certeza cuál es la ley electoral que va a aplicar para el 24 en Jalisco. Apenas en mayo supimos cuál era la ley electoral que iba a regir en todo el país para la elección del 24. Esas tampoco son buenas noticias. Esos son elementos que generaron una gran incertidumbre. Imagínense ustedes si se hubiera aprobado el plan B. Ahorita todavía el INE tendría que estar haciendo arreglos internos ya en plenas precampañas para reorganizarse y estar en vísperas de la elección. Entonces, ese proceso es el que a mí me preocupa mucho. Voy a mencionar otro cuarto punto que no tiene que ver con las autoridades electorales, pero que son una realidad. Finalmente, para motivos prácticos, las precampañas diseñadas para que iniciaran a mediados de este mes, se iniciaron en un caso hace 2 años y en otro caso a mediados de junio de este mismo año. Todo está, y así lo determinó el Tribunal Electoral, con mucha claridad dentro de la normatividad electoral vigente. Perfecto, pero tampoco había ocurrido así anteriormente. Los actores políticos habían respetado los tiempos y se habían aguantado a cuando las fechas electorales decían. Estamos en un escenario adelantado. Y bien, a una hora, todavía nos falta saber qué nos va a decir el INE las próximas semanas sobre la fiscalización de procesos internos de los partidos políticos que tuvieron que ser regulados por el tribunal y por el INE para meter en orden la realidad del comportamiento de los actores electorales en su momento. Los retos, déjenme decirles la parte que yo veo positiva, ¿sí? Por la parte técnica, o sea, poner casillas, imprimir boletas, tener funcionarios bien capacitados, tener un PREP que funcione, anunciar los resultados adecuadamente, por eso no me preocupo. El Instituto Nacional Electoral sabe cómo hacerlo, tiene mucha experiencia para hacerlo y cuenta, afortunadamente hasta el momento, con un servicio profesional electoral con gran experiencia para poder lograrlo. Ahí no tengo ningún problema. Habrá que ver si pueden, con los recortes presupuestales, mantener la fortaleza de esta institución. Yo creo que sí, apuesto porque sí. Los organismos locales electorales tienen una dinámica también problemática en este sentido, pero también ya tienen 10 años de experiencia en organizar elecciones locales, por lo tanto hay que confiar en su buen desempeño. La parte que a mí me podría preocupar y que los medios hablan mucho es la nueva composición del Consejo General. A mí me dicen, es que están divididos, es que hay un bloque de 6 y un bloque de 5 consejeros y están peleándose entre ellos. Ojo, ahora sí que yo soy el más viejo entre los que estamos aquí sentados.
Y les puedo decir que desde Pepe Goldenberg hasta la fecha siempre ha habido divisiones dentro del Consejo General. Esto no nos debe sorprender. Siempre ha habido puntos de vista distintos. ¿Por qué? Porque se trata de un órgano colegiado que debe ser plural, que debe representar diferentes interpretaciones posibles de la ley. No nos asuste esa realidad. Lo que sí es que en este momento sí nos urge que el Consejo General del INE nombre a su secretario o secretaria ejecutiva y termine de integrar completamente a las direcciones ejecutivas que van a acompañar el proceso ya en marcha. Eso sí preocupa, pero estoy confiado de que van para allá y van avanzando bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que también dijo Camilo y me gana en los argumentos. En donde hay más problemáticas es en la parte no técnica, sino arbitral de la elección. Arbitrar entre los partidos, resolver quejas, que ahora el INE también comparte la responsabilidad con el Tribunal Electoral, y además resolver el problema de fiscalización. Investigar bien dónde están los recursos, de dónde vienen los recursos, cómo se gastan, que no haya recursos públicos involucrados, y esta es una tarea que empieza apenas y que ya lleva tiempo gastándose recursos en este proceso electoral. Ahí es en donde yo veo los puntos más complejos, los retos más grandes que puede enfrentar el Instituto Nacional Electoral y el proceso electoral en su conjunto. Hay un tema que no quiero dejar de mencionar, que es la importancia que cada día está teniendo más, que es que los actores políticos acaten las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral. La cantidad de desacatos que ha habido a lo que dice el tribunal y a lo que ha dicho el INE no son menores. Un día el INE le pide a un precandidato, por favor, modera tu discurso porque estás saliéndote de las líneas. Al día siguiente el candidato repite con más énfasis lo mismo que había dicho anteriormente. Eso pesa porque finalmente si los actores políticos no se asumen dentro de los dictados de la ley, nos vamos a generar problemas. Parece que no, pero sí hay posibilidades, por todos este tipo de cuestiones, de que las elecciones tengan visos de nulidad, generen un debate innecesario cuando todavía falta mucho tiempo para el 2 de junio del año que entra. Un último punto. Ojalá nuestros actores políticos, nuestros candidatos y candidatas aprendan, uno, a reconocer cabalmente cuando ganan, pero también a reconocer cabalmente cuando pierden, y no generen una vez más un debate postelectoral que puede tener dimensiones en esta ocasión más complicadas por todos los antecedentes que empezaron desde antes de inicio del proceso electoral. ¿Cuál es la alternativa y por qué creo que tenemos un vaso medio lleno también? Yo sí confío en que todo el debate electoral de los últimos 2 años va a generar una mayor credibilidad y va a generar una mayor participación. El Latinobarómetro nos habla de la pérdida de confianza en América Latina en los regímenes democráticos. Yo creo que México va a dar una lección importante el año que entra, pero para eso necesitaremos la participación con la autonomía del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por este amplio planteamiento de retos, varias coincidencias, pero algunas cosas también novedosas o adicionales que podemos discutir. No diré nada más que le voy a ceder la palabra a nuestra tercera panelista. Ella es Alexandra Zapata, es hoy conocida por su extraordinaria iniciativa justo para promover la participación ciudadana en el país, para promoverla además a un público joven, que es donde tenemos puesta una gran preocupación, y lo hace a partir de un diagnóstico de las dinámicas de credencialización y actualización que tenemos en nuestro país, que resultaron en esta campaña nacional que ha llamado Me Veo. Es un esfuerzo plural, neutral y legal para que toda la ciudadanía cuente con su credencial de elector vigente y también con su domicilio actualizado.
Alexandra es licenciada en Política Pública por la Universidad de Stanford y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac. Ella es colaboradora en medios de comunicación y participa en diversos consejos de organizaciones de la sociedad civil en México y en el extranjero, incluyendo el Consejo de Riesgos Globales del Fondo Económico Mundial. Ella fue también directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad de INCO y pues en su trayectoria da cuenta de distintos esfuerzos que ha emprendido para justamente impulsar la participación ciudadana en temas diversos, en temas todos prioritarios para nuestra sociedad, como son el tema de la seguridad, la educación, la rendición de cuentas, la anticorrupción y ahora la participación electoral. Con ustedes, Alexandra Zapata Ojel. Adelante. Paula, muchísimas gracias. Gracias al Instituto por la invitación y a mis copanelistas. Qué privilegio compartir esta conversación con todos ustedes. Y aunando un poco a esta conversación de si el vaso está medio lleno o medio vacío, quisiera agregar dos retos más que tenemos frente a nosotros rumbo al 24, a reserva de que el magistrado presidente nos presente varios más. Exacto. Dos que no se han mencionado, comparto absolutamente la lectura tanto de Camilo como de Arturo, pero me preocupan primero el ánimo de tratar de alejar a todos los otros participantes de una democracia, de una conversación sobre la participación ciudadana. Y creo que lo que hemos visto es mucho miedo y mucho nerviosismo de hablar de la participación desde la trinchera de sociedad civil, sector privado, universidades y preparatorias, y frente a un escenario en donde el riesgo es enorme, muchas de estas organizaciones lo que han decidido hacer es echarse para atrás. Y el echarse para atrás y perder la oportunidad de ocupar el espacio cívico y hablar de la importancia de la participación, de la democracia, etcétera, le hace muchísimo daño al ejercicio democrático y aleja a todos estos actores que tendrían que estar muy cercanos al proceso electoral. Para eso lo que hemos hecho, y la buena noticia es que frente a una propuesta de una campaña diseñada para ser auditablemente neutral y que eso garantice la legalidad, lo que estamos encontrando es muchísima recepción positiva y organizaciones en todo el país que simplemente buscaban y esperaban cómo poder comunicar la importancia de la participación de una manera que no los pusiera en riesgo. Segundo, y ligado a esto, es un reto que encontramos como barrera física a la participación. Y ya se mencionaba, los jóvenes de 18 a 35 años representan no solo la mayoría del electorado, el 50% del electorado en nuestro país hoy tiene menos de 38 años de edad, sino que también representan los grupos de edad más alejados del ejercicio democrático. Y hay muchas razones y muchas emocionales de por qué los jóvenes no están cercanos a este proceso y retos enormes para tratar de atender ese desafío. Pero también hay una barrera importante que solo se va a acentuar si no tomamos cartas en el asunto, que es que estos mismos jóvenes son las generaciones que más movilidad geográfica tienen. Estoy segura que si hago una mini encuesta entre este grupo, tal vez este grupo esté un poco sesgado, pero si lo abrimos un poquito más a quienes nos están escuchando aquí, y yo les pregunto si tienen su INE actualizado, la gran mayoría de nosotros pensamos de inmediato en la vigencia, pero no necesariamente pensamos en la dirección. Y lo que pasa es que la gran mayoría de los jóvenes sacan su primera credencial a los 18 años con la dirección de casa de sus papás. Y después de eso se mudan para ir a la universidad o para independizarse o se casan o buscan un trabajo en otra ciudad o en un centro urbano y su credencial sigue vigente a los 24 años de edad, pero ellos ya no viven en esa dirección. Y tienes millones de jóvenes que viven lejos del lugar donde está registrada su credencial y eso sí representa una barrera para poder participar en las elecciones. Existe también este mito entre las generaciones jóvenes de que puedes ir a una casilla especial, cuando los datos duros nos dicen que evidentemente no alcanzan las boletas en las casillas especiales. El número de mexicanas y mexicanos que no viven
en la dirección listada en su INE equivale a 22 millones de personas. Representa 24% del padrón electoral. Entonces, claro que estos esfuerzos de decir cómo llegamos al 70% de participación a nivel nacional son extraordinarios, ambiciosos, y ahí deberíamos de poner el enfoque, pero resulta casi imposible llegar a esas cifras de participación si 24% del padrón está desactualizado, por lo menos en la dirección. La cifra para Jalisco es de más del 30% del padrón, no vive donde dice su credencial para votar. Ahora, ¿cuál es la oportunidad ahí? Justamente de involucrar a las organizaciones que están ávidas de encontrar una manera de vincularse con el proceso democrático, de vincularse de manera legal y cuidada, para invitarlos a participar en garantizar este derecho humano, tanto el derecho humano a la identificación, al ser el INE la identificación más importante del país, pero también el derecho humano a la participación. El desafío es que quedan 8 semanas. El límite, la fecha límite para poder tramitar tu primera credencial o actualizar los datos de tu credencial es el 22 de enero. Entonces, para cuando toda la población ya está pensando en la elección, ahorita lo sienten lejanísimo según los estudios de opinión que levantamos, para cuando se den cuenta que, oye, tengo que actualizar mi credencial, ya es muy tarde, ya pasó la fecha límite del 22 de enero y están en una situación bien complicada para poder participar. Entonces, ¿qué necesitamos de ahorita a las siguientes 8 semanas? Involucrar a organizaciones del sector privado, ayudando a que ellos a su vez involucren en las organizaciones y den los permisos necesarios para que todo mundo pueda actualizar su credencial durante el horario laboral. Los módulos del INE, gran parte de ellos están abiertos solo en horario laboral, al igual que las escuelas. ¿Cómo sumamos a que escuelas den tiempo libre, falta justificada en la clase, etcétera, si los estudiantes están sacando su credencial del INE? Y en esa medida podemos avanzar en involucrar. Ahora, ¿qué siguiente reto se viene en enero? Que las propias organizaciones, otra vez, educativas, de la sociedad civil, del sector privado, etcétera, en enero hagan un llamado a toda su comunidad a decir, si te seleccionan para ser funcionario de casilla, por favor di que sí. Ese es el siguiente paso. Ya que tienes tu credencial lista, acepta el encargo de ser funcionario de casilla. Y yo creo que desde el privilegio muchos asumimos que si nos van a tocar a la puerta, les vamos a decir que sí. Pero pensemos en toda la gente que tiene un reto de decir, yo no puedo aceptar estar ahí, asistir a las capacitaciones o desempeñar el encargo el día de la elección si mi empleador no me da los permisos para hacerlo, porque no es justo usar un día de vacaciones para ello. Esos son los pasos que necesitamos. Y el tercer paso es, evidentemente, que todas y todos tengamos la oportunidad de participar el día de la elección. Yo creo que si seguimos avanzando en comunicación, campaña, etcétera, que permita a todos los actores de la sociedad subirse a un discurso legal, plural y auditablemente neutral de promoción de la participación ciudadana, vamos a estar en un mejor lugar para hacer frente a muchos de los retos que se han comentado en esta mesa, y válgame que se necesita eso rumbo al próximo año. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Aquí pasamos ya del diagnóstico a la acción, pero además a la acción estratégica, porque esto que está haciendo ella y supongo un gran equipo de colaboradoras y colaboradores, pues es una cuestión muy puntual, muy estudiada y que además puede tener efectos concretos en incrementar, en elevar la participación electoral en estas próximas elecciones, no solo, como ella dice, pues en la actividad más definitoria de esta elección, que es ir a votar, sino en todas las labores de organización que exigen nuestras elecciones, que están altamente ciudadanizadas. Así es que me sumo a su llamado, vayan y credencialícense, vayan y actualicen su credencial. Nos quedan 8 semanas, el 22 de enero es la fecha límite, y que no nos pase que estemos ya a la hora de la hora y no tengamos nuestra credencial o nuestra credencial actualizada y con nuestro domicilio debido.
Bien, voy a darle la palabra ahora a nuestro siguiente panelista, que es el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, quien, bueno, su cargo lo dice todo, y el papel central que juega en este y otros procesos electorales también, pero bueno, diré que se trata de un destacado jurista mexicano, formado en el ITAM, donde estudió la licenciatura en Derecho, en el CIDE, donde realizó estudios de posgrado, al igual que en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España. Él es autor de diversos artículos y publicaciones académicas, ha sido profesor en distintas instituciones e incluso dirigió la licenciatura en Derecho del CIDE. Me dice que ya no diga, que por favor ya no diga, pero debo de decir que como funcionario público pues ha ocupado distintos cargos en los tres poderes públicos, tanto como en órganos autónomos. Su experiencia en materia electoral pues ya se cuenta en un par de décadas, más o menos, además de formar parte de los tribunales electorales especializados de nuestro país. También trabajó en el propio IFE a principios de los años 2000, en el tribunal ha sido magistrado de la Sala Regional Monterrey, hoy es magistrado de la Sala Superior y su presidente, que es, como sabemos, esta instancia es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y es de donde ha trabajado pues de manera muy ardua y cuyos resultados le ha valido, digo yo, el reconocimiento público de tirios y troyanos, cuestión que no es nada fácil para ser un juez electoral y desde donde desempeña, insisto, una función crucial para garantizar derechos político-electorales en nuestro país. Un hombre con una amplia trayectoria y un conocimiento profundo de la vida pública y política de nuestro país, que insisto, pues ya dije bastante, pero podría decir más, no diré más y le daré la palabra al magistrado presidente Reyes Rodríguez. Buenas tardes, agradezco estar el día de hoy, sobre todo a la consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco por la invitación. Para mi generación, la democracia es un asunto de experiencia personal. También hay que decir, como bien dijo Kofi Annan, nadie nace como un buen ciudadano, ninguna nación nace como una democracia, ambos son procesos que se desarrollan a lo largo de la vida. Mi generación vivió la transición, dormimos en las casillas cuidando boletas, marchamos para exigir un órgano electoral independiente y ciudadano. La primera vez que yo voté fue en 1994, cuando apenas 3 gubernaturas y 1/3 de los municipios eran gobernados por la oposición de aquel entonces. Ese año fue crítico, puesto que existía una enorme incertidumbre ante la creación de las nacientes autoridades electorales. Por un lado, el IFE había sido creado 4 años antes y por primera vez se pondría a prueba el nuevo padrón electoral, el uso de la tinta indeleble como mecanismo para identificar a quienes ya habían votado, o el acompañamiento de observadores electorales, por primera vez internacionales, nacionales. Por otra parte, fue la primera vez que el TRIFE, así se llamaba el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, calificaría la validez de las elecciones presidenciales y al Congreso de la Unión, consolidándose como máxima autoridad electoral. La incertidumbre que reinó antes de la jornada electoral culminó con resultados legítimos innegables, puesto que 78% de las mexicanas y mexicanos inscritos en el padrón electoral asistieron a votar. Ha sido de las más altas votaciones y participaciones ciudadanas. Todas las fuerzas políticas reconocieron los resultados de la elección y se decidió que era necesario que el órgano que calificaba las elecciones, el TRIFE, pasara a formar parte del Poder Judicial de la Federación para garantizar que el derecho estaba por encima de la política en la resolución de conflictos electorales y resultados de las elecciones. Quienes atestiguamos estas vivencias formamos parte de una generación que tiene muy clara la magnitud de la transición democrática. Nos tocó votar en el 2000, cuando por primera vez atestiguamos una alternancia pacífica en la presidencia de la República. Hoy vemos cómo el cambio político ha moldeado la vida social, económica y política de nuestro país. Una parte importante de este proceso
ha pasado por la consolidación de las autoridades electorales. A poco más de 30 años, de cara a las elecciones de 2024, hoy México enfrenta nuevamente un momento crucial en el ámbito electoral, aunque ahora por muy distintas razones. Hoy ya no preocupa consolidar un sistema de partidos o la factibilidad de la alternancia política, puesto que esa alternancia se ha normalizado desde lo municipal hasta lo federal, alcanzando el 60% de cambios en la fuerza que gobierna. Si bien hay desafíos operativos y técnicos, ya no inquieta la capacidad organizativa de las autoridades electorales, administrativas, ni federales ni estatales. Tampoco inquieta que las elecciones sean transparentes y confiables. Tampoco se pone en duda el actuar del Tribunal Electoral, que ha probado ser capaz de resolver disputas entre actores políticos, de proteger los derechos de las personas y estabilizar el entorno político electoral del país, aún en los escenarios más inéditos. El Tribunal Electoral es la última instancia que resuelve estos conflictos en torno a las elecciones, y para hacerlo, para cumplir con nuestra responsabilidad actual, es importante considerar la magnitud y particularidades del proceso electoral que está en marcha. El 2 de junio de 2024 se elegirán más de 20,000 cargos y podrán votar más de 97 millones de personas. Pero además, las modalidades del voto serán muy distintas a las que solían venirse realizando. A esta cuestión han contribuido varias sentencias del Tribunal Electoral, puesto que se ha definido que para quienes voten desde el extranjero en 2024 se deben facilitar las opciones de voto, además del postal, el virtual y el presencial en 20 consulados de México, en Estados Unidos, así como en Montreal, París y Madrid. También por primera ocasión se llevarán a cabo el voto por parte de personas que están en prisión preventiva, esperando que se defina la resolución de un proceso penal. A la par, habrá distritos con urnas electrónicos y la posibilidad de emitir el voto de forma anticipada para personas que por motivo de salud les impide asistir a la casilla. Otra novedad es que existirá la posibilidad de reelección para diversos cargos en alcaldías, municipios, congresos locales y el Congreso de la Unión. En tercer lugar, la definición de candidaturas para cubrir las cuotas de personas en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminadas, mejor conocidas como acciones afirmativas. A los partidos políticos se les ha exigido volver a presentar una representación de candidaturas más incluyente en las opciones que pensaban postular. Así, el Tribunal Electoral exigió que se repitiera el modelo de acciones afirmativas de 2021 y por primera vez se implementarán en el Senado de la República. Por otro lado, estamos estimando que las cargas de trabajo para el Tribunal Electoral superen los 18,000 juicios o demandas a lo largo de las distintas etapas de los comicios. Sepan todas y todos, pese a los cuestionamientos, que estamos preparados para el proceso electoral más grande de la historia y pese al recorte o ajuste presupuestal al proyecto que presentó el Tribunal Electoral. Haremos frente a un contexto complejo, caracterizado por varios desafíos ya expuestos aquí por Camilo, Alexandra, Paula y Arturo. Voy a repasar algunos, quizá me repita, una disculpa, quizá agregue otros. Primero, el descontento democrático y la polarización afectiva que propagan la división social como un polvorín. De acuerdo con una encuesta de 2022 sobre el índice de paz, el 52% de los mexicanos considera que el país está muy dividido y el 65% considera poco probable que las divisiones puedan superarse. A estos escenarios, el Tribunal Electoral pues tiene que responder con certeza, legalidad, independencia y parcialidad, pero sobre todo buscando que nuestras soluciones o decisiones contribuyan a la construcción de paz. En segundo lugar, la presencia del crimen organizado desafortunadamente ha permeado todos los rincones de la vida cotidiana. En lo político electoral, conforme al estudio de la consultora Lante Intelligence, en las elecciones de 2021 hubo 322 eventos de violencia política con un total de 387 víctimas. El tribunal hizo su parte en 2021 y 2022
al identificar mecanismos probatorios útiles que apoyen a combatir este comportamiento antidemocrático. Asimismo, exigió al INE emitir algunas medidas preventivas en torno a este fenómeno delictivo y se anularon casillas en aquellos juicios en donde se pudo probar la incidencia de la criminalidad. Otro desafío es la creciente desinformación, las fake news. Debemos reconocer que nos encontramos en una época de grandes cambios tecnológicos, donde proliferan las redes sociales, las plataformas digitales, y que estas han transformado la forma en que la ciudadanía se informa, se comunica e interactúa en el espacio público. Por ejemplo, de acuerdo con Reuters, en América Latina, redes sociales como Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, X, constituyen una fuente clave de noticias e información. En México, el 67% de los usuarios de redes sociales las utilizan para obtener información sobre los acontecimientos político-electorales. Sin embargo, este intercambio también ha sido aprovechado por algunos con intenciones que contravienen los principios democráticos y socavan la integridad de las elecciones. El mal uso de la tecnología se expresa, entre otras cosas, en campañas de desinformación, de fake news o en campañas de violencia política. Esto atenta contra una de las premisas de la democracia, que es contar con una ciudadanía informada, y contra las libertades fundamentales como el de acceso a la información y libertad de expresión y libre ejercicio del derecho de voto y formación de preferencias electorales. Para las democracias, las campañas de desinformación tienen los siguientes efectos negativos: erosionan los derechos fundamentales, socavan la confianza en los medios, distorsionan la racionalidad comunicativa y deterioran la integridad del espacio y diálogo público. Creo que... Cuarto, la influencia de la inteligencia artificial también puede ser utilizada para amplificar, ¿no?, la desinformación. Las plataformas de redes, la publicidad en línea, la inteligencia artificial se puede utilizar para microsegmentar a los usuarios y personalizar los contenidos que ven, creando lo que llaman burbujas de filtro para que las personas solo tengan puntos de vista y noticias que refuerzan sus creencias preexistentes. Un quinto desafío en este proceso electoral es la violencia digital. Esta forma de violencia produce un efecto pues muy negativo, porque llega a un público más amplio y se está utilizando para ofender, para denigrar o para violentar particularmente a las mujeres. Si bien todas las personas podemos ser víctimas de este tipo de violencia, cuando se enfoca a las mujeres, refuerzan estereotipos de género, sexismo y misoginia. Naciones Unidas ha definido que la violencia de género facilitada por la tecnología como aquella que se perpetra y amplifica. Bueno, para concluir, frente a estos desafíos, el Tribunal Electoral se ha ocupado para construir un mapa de navegación, para cumplir con nuestra misión constitucional, pese a la magnitud de esta histórica elección y los distintos retos que se han expresado. El Tribunal tiene un compromiso social y hemos demostrado una utilidad pública al garantizar el acceso a los cargos públicos a mujeres, pueblos y comunidades indígenas, así como a distintas personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados. Se han protegido los derechos mediante distintas acciones afirmativas, a través de múltiples sentencias, y sobre todo se ha generado un efecto cascada virtuoso. 30 de 32 congresos locales han implementado acciones afirmativas para personas indígenas, afromexicanas, población de la diversidad sexogenérica, personas
con discapacidad y personas mexicanas que residen en el extranjero. A su vez, se ha creado la Defensoría Pública Electoral, la que da servicios gratuitos desde este año a todas las personas en situación de vulnerabilidad para que puedan hacer efectivos sus derechos políticos y electorales. Una tercera fortaleza del Tribunal Electoral radica en sus mecanismos de apertura y escrutinio público permanente que están orientados a un contexto de exigencia para una actuación imparcial e independiente. Candidatas, candidatos, partidos de todos los colores acuden al Tribunal Electoral porque se percibe imparcial y ello no ha sido gratuito. El Tribunal ha emprendido políticas para favorecer esa imparcialidad, como el turno aleatorio, la publicidad de los proyectos de sentencias y en general toda una política de justicia abierta y apertura. Además, existe una amplia confianza en la capacidad técnica del tribunal y de su personal. Esto en muy buena medida es gracias al servicio civil de carrera administrativa y al servicio de carrera jurisdiccional. El tribunal tiene ahora un juicio en línea y, por ejemplo, en 2023 ha recibido el 59% de los juicios a través de ese mecanismo. En este sentido, también se ha creado una plataforma llamada Justicia Electoral Digital para que cualquier persona pueda dar seguimiento a los expedientes y conozcan las decisiones emitidas por el tribunal. En suma, se trata de un tribunal que ha diseñado toda una política institucional de acceso a la justicia, de justicia abierta, de imparcialidad y de neutralidad. Y finalmente quiero compartir o mencionarles a ustedes que tenemos proyectos importantes de colaboración interinstitucional, de hecho con el Tecnológico de Monterrey, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con el proyecto MEVEO. Y hemos impulsado dos iniciativas claves, que es el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que establece directrices éticas y políticas y que está bajo la coordinación de una red nacional de sociedad civil, y un proyecto de observación ciudadana y acompañamiento internacional de la justicia electoral. A todos estos proyectos ustedes les podrán dar seguimiento a través de la página del tribunal. Bien, al inicio de mi intervención hablaba sobre lo que significa la democracia para mi generación, para muchas y muchos. El Tribunal Electoral, el INE, los institutos electorales estatales son un símbolo que nos recuerda décadas de luchas ganadas. Sin embargo, son símbolos que no significan mucho para la generación de ciudadanas y ciudadanos que votarán por primera vez este 2 de junio próximo. De hecho, 46.8% de las mexicanas, de las personas mexicanas de 15 años o más, dicen sentirse poco o nada satisfechos con la democracia. Es más, las y los electores de 18 a 39 años representan el 50% del padrón electoral, pero se trata, como ya dijo Alexandra, del sector que menos vota. En estas 3 décadas dimos por sentado que para las generaciones que nos sucedieron sería en automático igual de valioso el contar con estas instituciones democráticas y apreciar lo que hemos logrado avanzar gracias a ellas. Sin embargo, no es así. Y es nuestra responsabilidad desde las autoridades electorales, desde la academia, desde la sociedad civil y desde nuestras distintas vivencias como generación, articular argumentos convincentes en favor de la democracia y la participación de las y los jóvenes. Abbie Hoffman, un activista americano de los años 70, decía que la democracia no es un perchero en el que puedes colgar tu sombrero o tu bufanda. Tampoco es una idea en la que puedes creer o no creer. La democracia es un hábito que se practica todos los días. Sepan que desde la justicia electoral ese hábito lo tenemos internalizado y lo consideramos como nuestra brújula para navegar y abonar a recuperar la política, a fortalecer la democracia en la que todas y todos deseamos vivir. Una democracia incluyente, responsable, abierta y sobre todo una democracia que tenga sentido de futuro para todas las generaciones próximas. Muchas gracias. Al contrario, magistrado, presidente, muchísimas gracias a usted por sus palabras y pues esta también amplia reflexión con varias coincidencias, pero quizá aquí
lo que nuevo que pone sobre la mesa, pues son justamente las novedades que vamos a enfrentar en esta elección. Está el tema de la violencia digital, el tema de la violencia política contra las mujeres, no solo un asunto relacionado con las tecnologías, sino desafortunadamente con la propia involucramiento en la vida política de las mujeres en todo el territorio, a todo nivel. El tema de la reelección, las acciones afirmativas, que son, pues quiero decir también, un avance que ha sido también impulsado desde las autoridades administrativas electorales, desde donde hemos ido forjando un camino a través de la aprobación de lineamientos que han posibilitado la inclusión no solo de las mujeres, que ya tenemos un principio constitucional de paridad, pero además de los grupos históricamente excluidos de la representación política. Y ahí en Jalisco tenemos también novedades particulares. Este año por primera vez vamos a estrenar normas de inclusión para la postulación de candidaturas a todos los cargos de elección popular en el estado, municipios y diputaciones, de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, de personas que residen en el extranjero, que por cierto a quienes ya se les reconoció no solo el derecho de votar desde el extranjero, sino también a ser votados. Estrenaremos la conocida Diputación Migrante en Jalisco y continuaremos con el trabajo que ya veníamos haciendo a nivel local desde los lineamientos del propio instituto para posibilitar la participación de las personas indígenas y también de las juventudes, y en ese sentido también creo que tenemos una ruta de navegación clara y que compartimos esta vocación democrática y esta aspiración por vivir en una sociedad de libertades e iguales y sobre todo en una sociedad en paz, y lo único que nos va a posibilitar ello es recuperar nuestra vida y práctica política. Bien, tenemos ya no mucho tiempo, voy a cederle el uso de la voz para unos minutos de conclusión, ahora que hemos escuchado a nuestra y nuestros panelistas. Primero Alexandra Zapata, y de entrada la voy a disculpar, rápidamente va a tener que huir al aeropuerto. Ha sido un enorme gusto y un enorme honor tenerte aquí, Alexandra. Gracias. Muchísimas gracias, consejera. Yo me quedo un poco en temas de conclusión con la enorme voluntad que hemos encontrado por parte de las autoridades electorales, evidentemente tuya como consejera del Instituto, del Tribunal Electoral, del propio INE, para encontrar maneras de vincularse con este proceso. Hace unos días hacíamos una iniciativa y una activación en un módulo del INE en el Estado de México con el apoyo de las autoridades, alrededor de toda una dinámica que encontramos entre los jóvenes, que a lo mejor no tienen este dato muy claro, pero se los platico. Uno de los retos enormes que enfrentan los módulos de por qué no se recogen las credenciales ya emitidas entre los grupos de edad más jóvenes es que no les gusta cómo se ven en la foto. Entonces, estamos haciendo y trabajando toda una activación para que te pongas guapo en tu credencial. Ya, por favor, la próxima vez, ponte guapo, ve al módulo, tómate una buena foto. Incluso autoridades que están listas para hacer frente a algunos de estos desafíos de las nuevas generaciones y nos dicen, ya en todos los módulos tenemos instrucciones de que les tomen la foto hasta que queden felices, de ofrecer gel, agua para que te peines el copete. Exacto. No sé si compartir el labial, pero la idea, y yo creo que lo que nos debería de dar emoción es realmente encontrar profesionales en estas instituciones que están midiendo y cercanos al termómetro de dónde están los retos y tratando desde su trinchera, con todas las limitaciones que se tienen, de tratar de encontrar maneras para acercarse a estas nuevas generaciones. Entonces, eso me parece una gran noticia. Y me parece una gran noticia también tener espacios como estos de debatir, reconociendo los desafíos enormes que están, pero también toda la voluntad que hay de hacer frente a estos retos y llevar a estas nuevas generaciones, llegar a sus contenidos donde los están consumiendo. He visto muchos de los posteos en redes sociales de las autoridades
Vean nada más este back que tenemos aquí en la FIL. Nunca me hubiera imaginado hace un par de años ver imágenes así de una autoridad electoral, y yo creo que eso también se tiene que celebrar, porque las autoridades están transicionando con los tiempos y eso no necesariamente pasa en todos los espacios de autoridad del país. Entonces me quedo con esas dos buenas noticias y con mucho agradecimiento de poder tener esta conversación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra, por todo este esfuerzo que estás haciendo. Nos va a ir muy bien. Camilo, adelante. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Yo quisiera poner énfasis en como una paradoja que creo que tiene... A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Muchas gracias. Como en una paradoja que creo que irradia a otras paradojas que intenté mostrar hoy. Yo creo que hay muchas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo como sociedad, pero yo creo que hay una serie de cosas sobre las que sí tenemos acuerdos. México es un país muy desigual, y hay una serie de prioridades que creo que en todos los espectros están presentes. Y creo que lo que es paradójico en este contexto es que más bienes públicos, más derechos para más personas, la promoción de mayor igualdad entre las personas en la diversidad, requiere de un Estado más fuerte. Y paradójicamente lo que tenemos es el debilitamiento del Estado. Y esto lo vemos en el tema electoral, obviamente. Queremos hacer más elecciones, queremos elegir a los ministros por elección popular, queremos elegir a los integrantes del Consejo General del INE por elección popular, pero no nos tomamos en serio a las autoridades electorales y hacer elecciones bien. No podemos seguir subsidiando, digamos, si nosotros pensamos cómo algunos partidos han hecho la elección de sus candidaturas, etcétera, parece que subsidian la organización de las elecciones o más bien la privatizan y la hacen a través de encuestas. ¿Por qué? Pues porque no confían. Y lo que creo en el contexto que estamos es construir autoridades más fuertes. Más derechos también. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos años, las reformas a la Constitución no han parado. Tenemos 255 decretos y varias de esas reformas lo que implican son mayor protección de derechos, transformaciones muy importantes, y la oferta que tenemos desde algunos sectores es tener tribunales más débiles. Y esto es paradójico porque si queremos mayor protección de derechos necesariamente tendríamos que tener o invertir en eso. Entonces, a mí, digamos, ahora viendo el vaso medio vacío, lo que me da miedo es que el resultado de la elección nos arroje, digamos, una elección con menor concentración de poder y en la que es la cuarta transformación piense que es la única transformación de las otras tres que no ha tenido su constitución. Y aquí si vemos comparativamente lo que han hecho otros países donde ha ocurrido esto es ¿cómo le hacemos para quitarnos la camisa de fuerza? Pues cambiamos la baraja completamente con un nuevo texto constitucional. Entonces creo que paradójicamente podemos estar frente a un escenario así en no mucho tiempo y dependerá de las personas que esto vaya por mejores causas. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Camilo. Déjenme despedirme de Alexandra, por favor. Caray, me quedé más contenta con el vaso medio lleno, pero entiendo la metáfora del vaso medio vacío. Voy a cederle la palabra ahora a Arturo Sánchez para que nos dé unas palabras conclusivas. Gracias, Paula. A ver, yo diría que a mi lista de retos y desafíos que tenía apuntados, de los cuales solo les comenté algunos, se incrementaron unos más. Y se puso esta elección, porque finalmente se trata de ver los desafíos para el 24 de una manera muy compleja. No es posible hoy, simple y sencillamente como un buen analista, ver el vaso lleno. Sin embargo, lo que también hemos oído el día de hoy es que hay muchos elementos para poder ver que vamos a llenar ese vaso. Creo que la ponencia del magistrado presidente apunta a una serie de cosas que no mencionamos bien los demás.
que es las fortalezas institucionales que siguen vigentes en el país. Finalmente, cuando yo dije que el INE, no me queda la menor duda de que va a organizar bien la elección, creo que lo dijo mejor Reyes. Hay fortalezas en las instituciones que hay que rescatar ahorita, ¿sí? Y por eso se pueden visualizar vasos llenos en todo este proceso que estamos viviendo. Los organismos locales electorales igual, ante situaciones muy diversas en las 32 entidades de la República, hay posibilidades y hay institucionalidad, hay experiencia. Mantener viva la democracia es en sí un reto. Tienen mucha razón los que dicen, como lo dijo ahorita el magistrado presidente, que los que nos tocó vivir el cambio, creímos, o yo al menos yo, que habíamos llegado y que los que venían atrás iban a reproducirlo en automático. Y lo que nos dice Alexandra es, no, necesitamos seguir trabajando para mantener los valores democráticos, la participación ciudadana en su lugar y seguir adelante. Con todo, el hecho de que tengamos ahorita un acuerdo nacional por la integridad electoral con las instituciones que estamos aquí representadas, habla de la necesidad de poner esta atención, de vigilar, de monitorear, de observar, de llamar la atención en donde algo pueda estar pasando equivocadamente y de esa manera echar para adelante nuestra democracia. Recuperar la política, como dice ahí arriba, implica fomentar el diálogo, reconocernos como una sociedad plural, no polarizada, una sociedad mucho más plural que dos bandos y desde luego estar dispuestos a construir acuerdos. Hemos probado como mexicanos que podemos hacer elecciones íntegras. El año que entra tiene un contexto complejo, pero podrá ser una elección íntegra si participamos en ellas todos. Las nuevas generaciones construirán su propia nueva visión de la democracia, pero nunca dejará de ser una democracia fuerte. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Nuevamente yo soy del Club del Vaso Medio Lleno, pero no es una visión que ignore, digamos, los retos y los problemas de nuestra democracia. Nosotros lo decimos mucho porque hay que decirlo. La democracia no es una creación formada de una vez y para siempre. Está permanentemente sujeta a pues una dinámica social que puede eventualmente pues destruirla, desilvanarla, desbaratarla, y por eso es importante tener estos espacios de diálogo, estos espacios de deliberación, que no son solo una conversación pues entre expertos, sino que nos permiten vislumbrar, digamos, cuáles son las alternativas de solución o las maneras en que vamos a enfrentar como autoridades electorales, pero también como sociedad, estos retos que tenemos. Y efectivamente hay cuestiones que nos permiten pensar que el vaso, insisto, está medio lleno. Han hablado de las fortalezas institucionales, de la gran experiencia que hay en la burocracia electoral, en la burocracia judicial electoral también. Y si bien efectivamente, como lo dice Camilo, podemos estar en una circunstancia de un estado más débil, lo cierto es que pues todavía tenemos división de poderes, los controles están operando. Muestra de ello pues es la labor que justamente hace el Tribunal Electoral, pero también la Suprema Corte. En fin, creo además que algo que quizá no se ha dicho, también hay una sociedad civil preocupada y activa. Ahí vimos a la gente salir a las calles a defender al Instituto Nacional Electoral, cuestión que jamás había ocurrido en nuestro país, que la sociedad saliera de manera masiva a defender ni más ni menos que una institución pública, además en un contexto como el que hemos planteado. Entonces, sí hay, digamos, algunas luces en el camino que nos permiten ser optimistas, nunca sin dejar de reconocer los problemas, con mucha, digamos, con mucho dato, con mucha evidencia, para ser también certeros en cómo los vamos a enfrentar.
Listo, daré la palabra ahora al magistrado Reyes. Bueno, objetivamente el vaso está lleno. Y lo que pasa es que a veces, pues en un vaso con agua hay arena, ¿no? Y si la movemos, pues entonces se ve turbio, ¿no? Pero dejemos asentar la arena y entonces vamos a ver con transparencia, ¿no? Entonces, pues la realidad es esa. Tenemos agua con arena en todo el mundo, ¿no? Y a veces se mueve con las olas, ¿no? La democracia está en movimiento. Y a veces las olas nos revuelcan un poco, ¿no? Pero la fortaleza institucional está en que se vuelven a calmar las aguas. En México, la fortaleza institucional en materia electoral y en general del Estado ha permitido 3 alternancias pacíficas en el Poder Ejecutivo Federal, o sea, en el cargo de más alta, digamos, relevancia, ¿no?, política y de elección popular. Y de acuerdo con Przeworski, una democracia alcanza su madurez cuando suceden, al menos dice, 2 alternancias pacíficas del poder público a través de procesos electorales. Sin embargo, este logro no exime a las democracias de enfrentar desafíos que puedan erosionar gradualmente su institucionalidad, ¿no? En su libro, La crisis de la democracia, Adam Przeworski analiza casos de algunas democracias aparentemente consolidadas que sucumbieron ante la erosión de las instituciones y prácticas democráticas. En ese sentido también quisiera citar a Bernard Crick. Él sostiene que a pesar del progreso en la construcción de instituciones sólidas, aún existen desafíos para fortalecer la política democrática y asegurar una convivencia política. En su libro llamado En defensa de la democracia, En defensa de la política, yo lo estoy confundiendo con el de Sartori, de la democracia, que reimprimimos en el tribunal, por cierto, pasen al stand G13, les están regalando el libro que es La democracia de Sartori, una reimpresión ampliada. Para recuperar la democracia hay que la política, hay que salir en defensa de la política. ¿Por qué? Porque es esencial para mantener la paz y la cohesión social, ¿sí? Sobre todo frente a visiones autócratas o muy simplistas que pueden ser peligrosas. Yo diría que, en conclusión, el futuro de la democracia no está escrito. Y en México hemos construido instituciones electorales que han hecho de la democracia una realidad tangible. El Tribunal Electoral tiene funciones claves en ese sentido, ¿no? Resolver conflictos políticos, pero sobre todo asegurar que la transición pacífica del poder público se dé con estabilidad política, con estabilidad social y con estabilidad democrática. Efectivamente, para generar esas condiciones, hemos colaborado, impulsado ese acuerdo para la integridad electoral, un acuerdo nacional en el que tengo que decir que participamos todas las autoridades electorales del país. A nivel federal, el Tribunal Electoral, las salas regionales, sala superior, el Instituto Nacional Electoral, los 32 tribunales electorales del país lo signaron, los 32 institutos electorales estatales también, ¿no? Para concluir, diría que el proceso electoral en curso pues representa sí retos importantes, pero es ante todo una gran oportunidad para consolidar nuestras instituciones y nuestra democracia. La ciudadanía puede estar segura de que las autoridades electorales actúan con independencia, con profesionalismo, y que su voto será protegido, garantizado, y que solo su voto será el que valide el triunfo de las y los representantes en los organismos legislativos y ejecutivos que van a ser electos. Las autoridades electorales y la ciudadanía damos garantía de esa estabilidad política y democrática. En este proceso electoral esperamos consolidar elecciones íntegras
como un futuro, como un aspecto fundamental de nuestro futuro, ¿no? Por supuesto implica ser más exigentes como sociedad en nuestra cultura legal, en nuestra cultura política, y alzar la voz para que se obedezca la ley, ¿no? Para que se cumpla la ley, para que en los procesos electorales haya transparencia y un diálogo público con civilidad, ¿no? Que exista certeza en la limpieza de los resultados. Es algo que la ciudadanía debe demandar a todas las autoridades, partidos políticos y candidaturas. La ciudadanía debe estar vigilante ante cualquier práctica indebida, actuando siempre como guardianes, ¿no? Que pueden denunciar cuando detectan irregularidades. Para eso está diseñado el sistema de elecciones también, para que cualquier persona pueda presentar una queja o denuncia ante autoridades administrativas o penales. Con esto lo que quiero decir es que la responsabilidad del fortalecimiento y de aprovechar esta oportunidad para consolidar nuestra democracia es una tarea compartida de todas y todos, desde los funcionarios de más alto rango hasta los ciudadanos que participan en este proceso democrático. La democracia no es solo un sistema político, sino que efectivamente sí es una promesa de vida, en donde buscamos la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad y una mejor justicia. El camino hacia esa democracia robusta y plena, como la que todas y todos ustedes quieren, pues va a demandar tiempo, dedicación, compromiso y esfuerzo. Y en este momento es crucial hacer ese esfuerzo. Los desafíos que enfrentamos tienen en la suma de nuestros esfuerzos, de hecho, la respuesta para fortalecer las libertades democráticas y la paz social que tanto valoramos. Muchas gracias a todas y todos ustedes por participar en estos foros. Muchísimas gracias, magistrado. No hay mucho más que decir. Yo también quisiera traer a colación una cita del filósofo esloveno Zizek, que dice que el objetivo principal de la política antidemocrática es y siempre ha sido, por definición, la despolitización. Por eso, recuperemos la vida y la práctica política para vivir en democracia. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias nuevamente a nuestros panelistas por sus extraordinarias planteamientos, presentaciones, reflexiones, y esto apenas empieza. Gracias.